tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y en estos días, a la espera de ver qué es lo que va a pasar con la inflación, a la espera de ver cómo va a avanzar, esperemos todos como ciudadanos, la justicia en las distintas causas de corrupción y los hechos que se revelan, siguen a veces saliendo a la luz distintos hechos. Hoy, en estudios, el Procurador de Tesoro de la Nación, el doctor Carlos Balbín, y les cuento lo que es la Procuración del Tesoro. Es el estudio de abogados del Estado, más precisamente del Poder Ejecutivo Nacional. Es muy interesante todo lo que nos va a contar, porque la realidad es que, como en otros lugares, van a salir a la luz. Por empezar, les cuento que el Estado enfrenta juicios por 35.000 millones de dólares. Esa plata, esa enormidad de dinero, en caso de que esos juicios tengan una sentencia que haya que pagarlos, lo tenemos que pagar nosotros. Nosotros, con nuestros impuestos, con nuestra plata, nuestros hijos quizás, porque es una fortuna. Y hay que ver cómo se determinó todo eso, porque por un lado están esos juicios justos, como quien diría vulgarmente, los de los jubilados. ¿Quién no le puede pagar lo que la gente trabajó toda su vida? Pero también hay muchas otras cosas en esa madeja a desentrañar, de ver cómo podemos recuperar la plata que también está en el Estado, no solo de juicios, sino por ejemplo los que no pagaron los impuestos. Nos enteramos que Cristóbal López no pagó 8.000 millones de una de las empresas de impuestos que tenía que pagar. Y esa plata que también se le debe al Estado, como así también las coimas o sobreprecios que hubo, las irregularidades en esta estructura estatal, donde este es uno de los corazones del Poder Ejecutivo Nacional. Y toda esa plata es nuestra. ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? De coimas, de sobreprecios, de impuestos que no se pagaron, en fin, todos esos temas y otros más, como así también el tema de los jubilados. Para eso en estudios Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, a quien siempre tenemos como referente en estas consultas, está a la luz lo que venimos viendo hace mucho tiempo, con estupefacción. Esta enormidad de dinero que se ha desviado. En este caso con los más indefensos, no solo los discapacitados, sino en este caso los jubilados, sillas de ruedas derrumbadas, clínicas truchas, en fin, una enormidad a tal punto que el titular dijo que había sido una caja para, prácticamente en otras palabras, para robar. Pero bueno, a la espera de que esto alguna vez se pueda ordenar y algún día haya mejor transparencia, estos temas en estudios. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Estamos con el doctor Carlos Balbín. Gracias por venir, doctor. Procurador del Tesoro de la Nación. Un gusto estar aquí en el programa con vos. Expliqué bien el estudio de abogados. Sí, muy claro y con precisión, además. Lo más interesante para mí, por lo menos, es verdad que encontró algunos así gastos insólitos, gastos fuera de lugar, desvíos y demás. Sí, en verdad esto se ha descubierto en distintas áreas de la administración pública, y lo que nosotros estamos intentando hacer es corregirlos por un lado y también, tal como adelantabas antes, recuperar los dineros que han sido desviados durante el periodo anterior. Creemos que es muy importante corregir esas conductas, pero prevenirlas, pero además también recuperar el dinero que se haya obtenido de manera ilícita y que en verdad corresponde al Estado, o sea, a todos. ¿Cuáles son los insólitos gastos y desvíos que a ustedes les sorprendieron cuando llegó? Bueno, gastos de diversa naturaleza. En verdad también estamos analizando distintas áreas a través de auditorías que en definitiva van a arrojar un resultado más preciso en cuanto a esos desvíos. Pero yo creo que es importante, como decía anteriormente, analizar cuáles son las herramientas que nos permiten recuperar ese dinero. Y en tal sentido, el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que enviará próximamente al Congreso, que tiene por objeto justamente crear mecanismos más eficientes con el objeto de recuperar ese dinero. ¿Esa vendría a ser la ley para recuperar los activos y bienes? Tal cual, porque actualmente no existe una ley de esas características, y cuando uno consulta los diarios o ve la televisión, advierte que se inician causas penales contra los funcionarios presuntamente responsables por hechos ilícitos. Pero
junto con eso es necesario crear otro instrumento que le permita al Estado recuperar el dinero. Y en ese sentido, lo que comentaba anteriormente, que el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en pocas palabras, la posibilidad de iniciar un proceso judicial que tiene por objeto recuperar el dinero habido a través de actos ilícitos, ya sea en Argentina o en el exterior. Creemos que esto es muy importante y es un eje sobre el cual nos ha trabajado anteriormente. Por eso, insisto, por un lado, prevenir las conductas ilícitas y por el otro lado, en caso de que se constaten tales conductas, además de la investigación por parte del juez penal, que esto creemos que es importante, igualmente relevante es recuperar el dinero mal habido, o sea, a través de actos ilícitos y actos de corrupción. Creemos que este es un capítulo inconcluso que es necesario avanzar y resolver. Es que se recuperó, me contaban muchos de mis invitados, muy poca plata, por ejemplo, del caso IBM Banco Nación, en la Argentina. No hay, diríamos, jurisprudencia, no hay, diríamos, no hay mucho de qué agarrarse. Correcto. Hay un proyecto que está dando vueltas que yo le invité a Graciela Ocaña, pero esto es otra cosa. Sí, esto es otra cosa en este sentido. Tal como mencionabas anteriormente, solo en el caso IBM se ha recuperado en parte, en verdad. ¿Cuál es el problema? Que no existe una herramienta normativa, regulatoria, que le permita al Estado iniciar un proceso y recuperar efectivamente ese dinero. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley, particularmente la Oficina Anticorrupción, que crea un procedimiento, más allá de las causas penales, que es lo que uno habitualmente lee en los periódicos o ve en la televisión, que le permita al Estado y particularmente a la Procuración del Estado como del Tesoro como abogado del Estado, iniciar esos procesos para recuperar, insisto, no solo recuperar los bienes habidos a través de ilícitos en perjuicio del Estado en la Argentina, sino también en el exterior. ¿Para eso tiene que haber un fallo de que sea condenado? O en el, no, o sea, porque no la verdad que a veces se está alargando todo cual, tanto que uno dice, claro. La verdad que ya no, la plata no está. Es cierto. Nosotros somos conscientes porque una causa penal quizás lleve 5 años, 10 años, incluso más de 10 años, y lo cierto es que en principio solo después de la condena penal podría recuperarse ese dinero. Por eso este proyecto es una alternativa, de modo tal que no es necesaria la conclusión de la causa penal, ni siquiera la causa penal, para poder recuperar ese dinero. Se trata de un proceso distinto al proceso penal, que no depende del proceso penal, y por tanto esto le permitiría al Estado recuperar ese dinero, obviamente con la intervención del juez. No es que el Poder Ejecutivo por sí mismo decide si ese recurso o dinero o bien es ilícito o lícito, eso es con la intervención del juez. Pero el Poder Ejecutivo contaría con una herramienta para iniciar ese proceso y con la intervención debida del juez recuperar esos bienes o recursos producto de ilícitos en perjuicio. ¿Y los que no pagan ante los impuestos también? Por ejemplo, ¿cómo recuperan? Porque por ejemplo, esto que le conté de Cristóbal López, pero hay miles de personas, incluso muchos famosos que no pagaron los impuestos y que quieren zafar. Así es. En realidad, uno de los problemas que nosotros advertimos en materia de litigiosidad, porque aquí hay que tener en cuenta que a veces se inician juicios contra el Estado y muchas otras veces es el Estado el que inicia juicio contra terceros. Y en este último capítulo debiéramos incluir cuando el Estado inicia juicios contra los contribuyentes que no han pagado. ¿Cuál es el problema que se nos ha planteado a nosotros? Que advertimos que muchas veces el Estado inicia juicios por montos mínimos, por 500 pesos, por 1000 pesos, y eso trae como consecuencia que en vez de concentrarnos en los casos, por ejemplo, de evasión tributaria, llamémosle mayores, como es el caso que usted plantea de Cristóbal López u otros, el Estado divida sus herramientas entre estos distintos procesos. La idea es que el Estado no inicie procesos judiciales por montos ínfimos, casi irrisorios, y que concentre todas sus herramientas en la persecución de los casos de evasión agravados, como el que mencionaba anteriormente. Porque si no, lo que ocurre en la práctica es que el Estado divide su esfuerzo y, en definitiva, insisto, no concentra sus herramientas, su tiempo, su capacidad en recuperar casos como el que mencionaba. Me contestó una pregunta que le iba a hacer, porque lo que le explico a la gente es que hay veces que hacen juicio el Estado, también al revés, porque este es excelente que hace juicios y a su vez recibe juicios por 500 pesos, para cobrar 500 pesos cuando en abogado se gastó 10.000. O sea, entendieron lo que usted dijo en ese contexto. ¿Qué opina del exhorto que pidió el juez Casanelo con respecto al grupo Macri? Es una decisión judicial, yo creo que es una decisión correcta, lo ha dicho el propio presidente.
en este sentido, pero más allá de la opinión nuestra como Poder Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial y por tanto la respetamos. Es más, es una decisión, insisto, correcta para esclarecer el hecho que se investiga. ¿Qué opina de la ley de acceso a la información pública que ojalá que se concrete? Que se apruebe. Yo creo que es un paso muy importante porque cuando uno analiza cualquier cuestión central en el Estado, tiene que hacerlo, creo, desde distintas vertientes. Antes hablábamos del proyecto de ley para recupero de recursos obtenidos de modo ilícito, pero hay que sumar otros puntos y en ese sentido la ley de acceso a la información pública es básica. ¿En qué consiste? Consiste en la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda presentar un pedido ante el Estado y que éste tenga la obligación de informar sobre las distintas cuestiones. Hasta ahora ha existido un decreto dictado hace muchos años por el Poder Ejecutivo, pero que en la práctica se aplicaba con limitaciones. De ahí la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso y en ese sentido el Gobierno y el presidente ha enviado un proyecto de ley que justamente garantiza la posibilidad de que cualquiera de nosotros, pueda acceder a información del Estado. Y el Estado tenga a su vez la obligación de dar esa información. ¿Y quién va a manejar eso? Porque lo ideal sería, desde doña Elizabeth, que sea independiente del Poder Ejecutivo. Sí, uno de los puntos que se discute justamente en el Congreso en estos días es la independencia o no de la autoridad de aplicación de la ley. Toda ley tiene una autoridad de aplicación que es justamente la responsable de llevar adelante dicha ley. Aquí se discute si debe ser más o menos independiente. Yo rescataría algunos aspectos que prevé el proyecto de ley y que marcan en parte la independencia o autonomía de este órgano de control o de aplicación de la ley respectiva. ¿Cuáles son? Por un lado, si bien es cierto que lo designa el presidente, es a través de un procedimiento público y este procedimiento público prevé la posibilidad de impugnar o de observar al candidato propuesto por el presidente. Otro rasgo que creo también importante en este sentido es que la remoción es con la intervención del Congreso, de una comisión del Congreso, y no es meramente, por tanto, una decisión del presidente, sino, insisto, del presidente con el dictamen de la comisión del Congreso respectiva. Y por último, el proyecto inhibe al presidente de dictar reglamentos. Esto quiere decir que tras la ley que se apruebe, los reglamentos los dicta la propia autoridad de aplicación y no el presidente. Yo creo que estas tres notas que he intentado remarcar, de alguna manera nos llevan a un órgano más autónomo. ¿Hay un Estado más grande? O sea, yo sé que entró muchísima gente, bueno, de hecho estamos viviendo esto de los despidos, pero la realidad es que es un horror que haya gente que se quede en la calle, pero también todo el mundo, cualquier persona con información sabe que se sobredimensionó enormemente el Estado. Y también sabemos que aún con todos los despidos hay gente que es ñoqui que todavía está en el Estado. Porque es la realidad, o sea, porque si no, digamos, que no sé cuánto quedarían, porque el Estado podría funcionar con muchísima menos gente. ¿Cuál es el sobredimensionamiento que ha habido en estos últimos tiempos en el área que usted, o bajo su, diríamos, jurisdicción? A ver, yo lo que creo que es importante un Estado presente y para que un Estado esté presente y cumpla el rol que debe cumplir, que esté compuesto por personas idóneas, capaces y además comprometidas. En tal sentido, yo creo que más que analizarlo desde un punto de vista numérico en cuanto al personal, la cuestión quizás central es el papel que cumple el Estado y en ese contexto cuál es el trabajo de cada uno de los agentes públicos. ¿Que es necesario revisarlo? Yo creo que sí, indudablemente. En primer lugar, en cuanto a la definición del trabajo de cada uno de los agentes públicos, cuál es el papel que cumple y si este es útil o no lo es, por un lado. Y por el otro lado, hay ciertos vicios o déficits, como marcaba anteriormente, que es el caso de personas que no trabajan, pero yo creo que esto ya es claramente un vicio que es necesario desterrarlo. ¿Van a salir a buscar capitales, ya sea, digamos, las empresas y demás, pero existe la posibilidad de que haya algo como hubo alguna otra vez en otro gobierno entre el Estado y los privados de salir a buscar capitales? ¿Algún tipo de entidad, ente, holding? Yo creo que un eje central del gobierno del presidente Macri es justamente incentivar la inversión. En tal sentido, el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que prevé un modelo distinto a los que hemos conocido hasta ahora, que se trata de asociación entre el Estado y los capitales privados.
Es un modelo que se ha desarrollado en otras partes del mundo y que creemos que es útil justamente para incentivar las inversiones. De todas maneras, el proyecto también establece reglas claras, porque el capital y las inversiones tienen que sujetarse a esas reglas, de modo que, en síntesis, se trata, creo yo, de un proyecto que aúna esfuerzos públicos, privados, sobre todo en materia de obras de infraestructura u otras, y por otro lado también se prevén reglas claras respecto de las inversiones y la participación de los capitales privados. El otro día hablé con economistas y demás. ¿Qué puede pasar, no sé, preguntamos muchos, con los holdouts de los holdouts? Los que quedaron afuera de este arreglo, con muy buenas perspectivas, que se acaba de hacer, que quedó un pequeño porcentaje. De acuerdo. A ver, lo primero que marcaría es que es un porcentaje mínimo de aquellos que no han acordado. Y por el otro lado, ellos continúan litigando y continúan haciéndolo ante el juez Griesa. Y probablemente obtengan una sentencia favorable. Pero aquí lo que es importante rescatar es que en su momento Griesa había dictado una medida en virtud de la cual impedía a la Argentina pagar a aquellos que hubiesen ingresado al canje del 2005 y del 2010. Y en el contexto actual, y de acuerdo a las últimas decisiones del juez Griesa, es posible afirmar que probablemente el juez Griesa, con respecto a estos acreedores que mencionabas anteriormente, no otorgue una medida de esas características. O sea, aun cuando obtuviesen una sentencia favorable, no impediría el pago de aquellos que ingresaron a los canjes 2005-2010. ¿Y esto en caso de que esté Griesa o se jubile Griesa? En caso de que esté Griesa o se jubile Griesa, porque yo creo al menos que no existen razones por las cuales un juez en este contexto, en el contexto actual y dada la vocación del Estado argentino de cumplir con sus compromisos, dicte una medida de esas características impidiéndole al país cumplir con los compromisos del 2005-2010. Va terminando nuestra nota, pero ¿sabe qué? Quiero saber qué le sorprendió como doctor Balbín, profesor de Derecho Administrativo, con toda una carrera. Llega y ¿con qué se encontró? Cuéntenos algo. Todos nos han contado que nos sorprendió. Yo tengo la experiencia de haber sido subsecretario de Justicia con De la Rúa, de modo que yo viví la administración pública después del menemismo y ahora como procurador del Tesoro tengo la vivencia de la administración pública después del kirchnerismo. Yo me encontré con una administración poco profesional, que es necesario incentivarla, crear estímulos y sobre todo reglas claras en el ingreso a la función pública y en el ascenso a la función pública. Desde mi perspectiva y en términos de construcción, creo que es importante que se valore la administración pública, el trabajo del Estado, y que en tal sentido tenemos que volver la mirada sobre cómo se ingresa a la administración pública y cómo se asciende en los distintos cargos. ¿Y algún hecho impresionante de desvío o de corrupción que le llamó la atención del gobierno anterior? Un caso impresionante es lo que conoce uno a través de los diarios o de comentarios de otros funcionarios. Las divisiones de asuntos jurídicos del ANSES, aparte de lo que estamos viendo. No, lo que sí hemos visto nosotros es una litigiosidad por sumas, tal como había mencionado anteriormente, de 140.000 millones de pesos, 240.000 millones de pesos, cuando se trata de juicios contra el Estado, juicios en el marco del ANSES. Y eso, digamos, es necesario revertirlo porque, como planteaba anteriormente, esa es una deuda contingente, de modo tal que es, como dije antes, necesario reverla y reencauzarla. Lo que espero que le paguen es a los jubilados. Ojalá que sí. Yo creo que hay que analizarlo eso con detenimiento para avanzar en ese sentido. Gracias. Sin duda. Al contrario, muchísimas gracias. Después de la pausa, Eugenio Semino. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos con Eugenio Semino. Gracias por venir. ¿Qué tal? Qué placer. En realidad, siempre con la misma noticia, en esta oportunidad el mismo nuevo titular del PAMI contando que era como, digamos, los desvíos de dinero y de corrupción es la historia de siempre, pero ¿qué es lo nuevo?
Sí, en realidad llama realmente a la reflexión, y lo doloroso es ver imágenes de insumos tirados, no utilizados, y prestaciones que nunca se dan, que llegan tardía, abuelos que sufren en demasía, inútilmente, o que fallecen en el decurso de esas prestaciones no dadas. Y lo que estamos viendo es un PAMI devastado económicamente. Habla el director ejecutivo de una deuda de más de 5.500 millones de pesos, habla de un déficit de 800 millones de pesos mensuales. ¿Y qué significa esto, Elizabeth? Significa que, por ejemplo, los pacientes oxigenodependientes durante todo el año pasado tuvieron que pagarse semanalmente la recarga del tubo de oxígeno, que son 400 pesos por semana, para pacientes que ganan una mínima en ese momento de 4.000 pesos ganaban. Estamos hablando de pacientes que hace más de un año están esperando una operación porque no llega la prótesis. Estamos hablando de pacientes que no han recibido un medicamento, que no han recibido una internación geriátrica o gerontopsiquiátrica, porque no hay camas. Hay las mismas camas que antes, ¿no? Y menos en relación con la cantidad de beneficiarios. Hay 5 millones de beneficiarios de PAMI. ¿Cuántas camas? No, hay las camas capitadas, hoy a nivel país son muy pocas. ¿Por qué? Porque inclusive también se ha denunciado, hay clínicas a las cuales se le pagaban cápitas y no existen, y hay otras que existen, se les pagaban cápitas y no ponen a disposición las camas. Es decir, todo esto de lo cual estamos hablando son lo que se manifestó en la interpelación que tuvo el director ejecutivo en la Cámara de Diputados, y son delitos penales. Ahora, el problema, que más allá de lo que se investigue, que la justicia, hay que resolver la situación crítica hoy de nuestros abuelos. Sí, ya. Esto implica, nosotros estamos pidiendo que se decrete una emergencia sanitaria para que se opere aquel que está esperando la prótesis, para que tenga el oxígeno, que tenga a disposición. Estamos entrando en el momento de mayor morbilidad. El invierno es cuando más se enferman nuestros abuelos. Las neumopatías, las alergias. Por lo cual, hoy tenemos que tener en cuenta que si un abuelo se está enfermando en la ciudad de Buenos Aires, 33 hospitales públicos, hospitales privados y demás, queda horas o días buscando una cama de internación. Sí, no hay camas. Y mucho peor si es una terapia intensiva. Sí, y aparte estábamos viendo las sillas, lo nuevo que salió de esas miles de sillas oxidadas. Vale 400, 500 pesos alquilar una silla por mes. Así es. Casi todos los abuelos terminan en silla. O sea, realmente es terrible, porque todo el que ha vivido con un padre o un abuelo sí, tiene idea de lo que estamos hablando con menos de 5.000 pesos. Sí, inclusive estas sillas, estos insumos que aparecieron tirados por todo el país, hay escenas de diversos lugares del país, eran elementos que se reciclaban históricamente en PAMI, se daban en comodato al beneficiario que lo necesitaba. Cuando se resolvía esa situación, se le daba a otro, es decir, el propio personal de PAMI los reparaba. Y hace 3 años una disposición interna que decidió que se compraran nuevas sobre cada pedido. Vaya a saber por qué. Y por lo que siempre ocurre en PAMI, porque hay sobreprecios, porque hay corrupción de por medio. Ahora, el abuelo terminaba esperando meses porque había que hacer la licitación, etcétera, etcétera, por lo cual ya no le servía. Y las otras iban quedando en rezago. Se está hablando de hacer convenios para reciclarlas, una cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero son una muestra de la dejadez y de cómo los negociados, la corrupción, han reemplazado la condición humana. ¿Cuál es el porcentaje de corrupción con los medicamentos? Y eso, en términos de porcentaje, no lo sabemos, pero habló el director ejecutivo en términos de la propia denuncia que hizo, que con los medicamentos prácticamente el PAMI perdió
alrededor de 500 millones de pesos por año, ¿no es cierto? Este es el mismo titular, el que estaba en ejercicio cuando ocurrió todo esto, el que se fue de vacaciones por los años que no se tomó por 1.400.000 pesos, que tiene una causa penal. Luciano Di Cesare una causa tiene no sé varias penal, causas ¿no? penales, inclusive hay una que inició la diputada Ocaña sobre préstamos que hizo en el periodo 2008-2012 a préstamos del PAMI al Estado. Bonadío nos requirió si en ese periodo estaban cubiertas las prestaciones, no lo estaban, acompañamos 3.000 actuaciones en esa causa. ¿Qué solución van a ver? ¿Qué propusiste, Eugenio? No, yo estoy planteando algo muy simple, que es la emergencia sanitaria para todos los abuelos que están dependiendo de prestaciones que no se le han dado. ¿Lo harán eso? Y espero que sí, y después, bueno, obviamente perseguir, denunciar toda la corrupción y generar un modelo alternativo e inclusive rever el contrato de medicamentos, que es la columna central del presupuesto PAMI, porque se lleva el 40% de ese presupuesto. ¿Y por qué no cambian de proveedores? Listo, porque no hay un otros. plumazo y cambian de proveedores. Porque no hay otros. Es decir, el tema es que debiera hacerse una negociación entre los laboratorios, las farmacias, la Cámara de Genéricos. No se habló más de genéricos en Argentina. Sí, me acuerdo que de genéricos. Entonces, me parece que hay que hacer una mesa, no de dos patas como es ahora, industria del medicamento PAMI o PAMI industria del medicamento, sino farmacias, genéricos, y ahí dividir el mercado y bajar los precios. No puede ser que el PAMI, Elizabeth, pague una aspirineta que se compran por millones diariamente al mismo precio que si vamos vos o yo a la farmacia de la esquina y compramos un blister. En este interín, los abuelos esperando, y bueno, gracias por todo el asesoramiento, que pueden contar con Defensores Siempre por la con la Tercera Defensoría, Edad. con mucho gusto. ¿Dónde estás? Venezuela 842. Capital Federal. Capital Federal, y tercera edad @defensoría.org.ar es nuestro mail. Tercera edad, en palabras, todo junto. Y se nos puede escribir de cualquier lugar del país, obviamente. @defensoría.org.ar. Miles de propuestas, personas haciendo filas. Llegan diariamente, todas las mañanas. Bueno, todos los que hemos tenido abuelos, padres, y en estas circunstancias familiares sabemos lo que están padeciendo, lo difícil que es llegar a la vejez en este país, donde en otros países están dando la vuelta al mundo y paseando en barcos y cruceros, y acá unos rogando cómo será mi vejez, muchos preguntándonos cómo juntar plata para poder transitarla, porque con lo que se cobre y lo que estamos viviendo es imposible. ¿Y cuántos jóvenes tienen miedo a envejecer por todo esto? Totalmente. Gracias, Eugenio. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bien,